Entonces, hoy el día de hoy el tema que me corresponde es anatomía de la cavidad torácica. Mi nombre es Vanessa Escobar Marín. Yo soy residente de primer año de la Universidad de Antioquia de Cirugía General. Entonces, primero vamos a empezar diciendo que la anatomía va a ser el pilar que nos permite conocer a fondo el cuerpo humano y la relación entre todas sus partes. De esta forma permite mejorar el abordaje clínico y la toma de decisiones para el cirujano. El contenido que vamos a revisar dentro de la charla va a ser el componente osteomuscular de la pared torácica, la irrigación y el drenaje venoso de la pared torácica, inervación de la pared, unas variantes anatómicas que son las más relevantes, y vamos a hablar sobre el mediastino y sus divisiones. Por último, unas conclusiones. Entonces, para hablar de la caja torácica, tenemos que decir que tiene forma abovedada, que su pared es delgada y va a ser tan gruesa como sus componentes osteomusculares. Tiene sus funciones muy importantes, tiene una función de protección de los órganos vitales, resistir las presiones negativas internas y servir como un anclaje para los miembros superiores y para el cuello y la cabeza. Se cree que es una cavidad rígida, pero en realidad no, tiene grandes movimientos y nos permite el principal, pues que es nuestro movimiento respiratorio. Dentro de la anatomía de superficie, entonces tenemos unas líneas que nos van a llevar a una correlación clínica y a ayudarnos a guiar por dónde se pueden ubicar las estructuras internas. Entonces, primero tenemos la incisura yugular, tenemos el ángulo del esternón, que estaría a este nivel, voy a ir señalándoles ahí. Tendríamos el cuerpo del esternón, la articulación cifoesternal y el arco costal. Y ya acá tenemos las relaciones a nivel de columna, pero más adelante se las voy a especificar. Tenemos dentro de la anatomía de superficie también muy importante, incluso en trauma, las líneas que nos dividen el tórax. Entonces tenemos la línea media, la línea parasternal derecha e izquierda y las líneas medioclaviculares en la cara anterior. En la cara lateral tenemos una línea axilar anterior, una línea axilar media y una línea axilar posterior. Y en la región dorsal tenemos las líneas escapulares. Bueno, dentro de las áreas anatómicas y de relevancia para nosotros están las áreas toracoabdominal y la área precordial. Entonces, la área toracoabdominal delimitada en región anterior inferior al quinto espacio intercostal, en región lateral inferior al séptimo espacio intercostal y en la región posterior inferior al ángulo de la escápula. Dentro de la área precordial encontramos muchas definiciones en los textos. Está la definición entre líneas medioaxilares y hasta el ángulo cifoesternal, pero en realidad el abordaje más amplio y que se ha visto que que nos ayuda a no dejar lesiones inadvertidas va a ser desde la línea axilar anterior hasta la línea medioclavicular derecha. Línea axilar anterior izquierda hasta la línea medioclavicular derecha, con el ángulo, la escotadura esternal y con el ángulo cifoesternal. Bueno, como les decía ahora, entonces hay unas referencias anatómicas específicas con columna vertebral que nos van a ayudar a decir, sigue con retorno. Sí. Gracias. No se sigue escuchando. Listo. Entonces, a nivel de T2 vamos a tener la escotadora yugular, a nivel de T3 vamos a tener la base de la espina de la escápula y a nivel de T4 van a ser las referencias anatómicas más importantes y las más grandes. Vamos a tener que allí inicia y finaliza el callado aórtico, vamos a tener que allí se va la confluencia de las dos venas torácicas y van a la vena cava superior y vamos a tener también que allí se va a dar la división del arco bronquial. A nivel de T7 vamos a tener el ángulo inferior de la escápula, de T8 la abertura de la vena cava en el diafragma, o sea, el hiato diafragmático, a nivel de T9 la apófisis hipoides, T10 el hiato esofágico del diafragma y T12 el hiato aórtico del diafragma. Bueno, dentro de las estructuras óseas lo vamos a ver así a grandes rasgos, no vamos a especificar cada
cada parte ósea, entonces tenemos 12 arcos costales, 7 costillas verdaderas, que son las que están en morado, 3 costillas falsas y 2 flotantes. ¿Por qué costillas verdaderas? Porque están unidas francamente al esternón, las 3 falsas porque están unidas por un cartílago conjunto y las 2 flotantes porque no tienen cartílago. Tenemos el esternón, que va a ser aquella estructura que su principal función va a proteger el mediastino, proteger nuestros órganos vitales, y tenemos en total de T1 a T12, 12 cuerpos vertebrales. Como relevante para decir acá, que las costillas, las principales que sufren lesiones óseas o fracturas en trauma o por compresión, son de la tercera a la séptima arco costal y se da justo la fractura por delante del ángulo costal. En cuanto al esternón, es muy importante también, como les dije, como es la protección de esos órganos vitales. Cuando se ve lesionado en trauma o por compresión directa, puede generar lesión vascular o contusión miocárdica directa. Es más visto en adultos y fue muy descrito en la época que se iniciaron la producción de los airbags, que no generaban un impacto grande, sino que era un impacto localizado. Tenemos dos, a pesar de ser una caja abovedada, esa caja abovedada tiene 2 aperturas, una superior de menor tamaño y una inferior. Dentro de los límites de la apertura superior tenemos T1 hacia región posterior, a las caras laterales tenemos las primeras arcos costales y en la región anterior tenemos el manubrio. Y en el arco inferior los límites son a nivel posterior T12, lateral las costillas de 11 a 12, cartílagos de las costillas de la séptima a la 12 y en región anterior la apófisis hipoides. ¿Qué estructuras pasan por esas aperturas? Entonces, por la apertura superior va a pasar la tráquea, esófago, nervios y vasos que van hacia el cuello y las extremidades, y por la inferior van a pasar, perdón, ahí está la imagen, y por la inferior va a pasar en región anterior el esófago y la vena cava inferior, y por la región posterior, por el hiato posterior, va a pasar la arteria aorta. Tenemos un componente muscular, hay un componente muscular verdadero del tórax y un componente muscular accesorio. Dentro del componente muscular accesorio no lo puse ahí, son los pectorales, el serrato mayor. ¿Por qué no los puse? Porque en realidad no hacen parte de los movimientos de la caja torácica, sino que son más un punto de anclaje para los miembros superiores y para el cuello, porque también hacen parte de los escalenos. Entonces, dentro del componente muscular tenemos los intercostales internos, que son estos que vemos en la región de acá. Los intercostales internos, su principal función es el descenso de las costillas en el momento de la expiración, y su orientación de forma más gráfica para poderlos entender es: si cruzamos las manos, van a ser los que están por debajo hacia afuera. Los intercostales internos, su orientación va a ser como si nos metiéramos las manos en los bolsillos, esa va a ser la orientación de ellos. Estos se ven involucrados en la elevación de los arcos costales para el momento de la inspiración. Tenemos el músculo transverso del tórax, que está por la cara interna anterior, que es un músculo que se ha desarrollado más para la propiocepción. Tenemos los músculos subcostales, que son estos que vemos acá abajo, que también están involucrados en la aspiración. Tenemos los serratos posteriores, serrato posterior superior, serrato posterior inferior, también tienen un efecto de propiocepción, y los elevadores costales, que como su nombre lo dice, pues hacen elevación de los arcos costales. Y tenemos el músculo más grande, que es compartido con la cavidad abdominal, que es el diafragma, es el músculo principal de la respiración. Tiene una porción costal, una porción lumbar y una porción esternal. Dentro de la porción costal tenemos que se une del séptimo al 12º arco costal. En la región lumbar se va a llegar hasta L3 y en la porción external va a unirse de la apófisis hipoides. Vamos a hablar grande sobre la irrigación e inervación del diafragma. La irrigación va a ser dada en la cara torácica por las arterias frénicas aportadas desde la aorta. Su inervación va a ser dada por el nervio frénico que discurre por la cara anterior del corazón, y ya a nivel de abdomen pues va a también tener su irrigación, pero no es el caso mencionarla ahora. Va a tener los hiatos que ya les nombré. Hacia anterior va a permitir el paso de la vena cava y del esófago, y hacia posterior el paso de la arteria aorta. Bueno, entonces vamos a hablar de la irrigación de la pared torácica. Tenemos una arteria aorta que nos va a dar los principales ramos intercostales, nos va a dar los ramos de la tercera a la onceava arterias costales, y nos va a dar la arteria subcostal. Entonces, en total son 9 ramos que nos da. Vamos a tener la arteria axilar, que nos va a dar 2 troncos, la arteria torácica superior y la arteria torácica lateral, que su principal función es la irrigación de los músculos accesorios de la pared torácica. Y vamos a tener la arteria subclavia, que nos va a dar 2 arterias, la arteria torácica interna,
que nos va a dar las primeras 6 arterias intercostales anteriores, que estas se anastomosan con las intercostales posteriores, da las primeras 6 y se divide en 2 arterias, en la arteria epigástrica superior, que continúa hacia abdomen y se anastomosa con la otra arteria epigástrica, y la arteria musculofrénica, que en su mayoría da la irrigación anterior de los últimos arcos costales. Y por último tenemos el tronco costocervical, que nos da la arteria intercostal superior, y esta nos va a dar la irrigación de los primeros 2 arcos costales, como se las muestro acá. Estas arterias costales van a dar unas ramas colaterales para dar toda la irrigación de la pared torácica, de los músculos de pared torácica. Dentro del drenaje venoso, entonces vamos a tener de 4 a 11 drenajes en la vena ácigos del lado derecho, y en la vena del lado izquierdo vamos a tener drenaje en las venas hemiácigos accesoria y en la hemiácigos propiamente dicho. Ambas, tanto la vena ácigos como la vena hemiácigos, van a drenar en la vena cava superior, directamente en la vena cava superior, pero los primeros 2 venas de los arcos costales, de la primera y la segunda, van a drenar directamente en el tronco brachiocefálico. Y vamos a tener en la región anterior una vena mamaria interna o torácica interna que va a drenar en los troncos brachiocefálicos directamente. Dentro de la inervación de la pared torácica, entonces tenemos 11 nervios intercostales y un nervio subcostal. Los nervios intercostales del primero al segundo van a discurrir por la cara posterior y no inferior a las arcos costales, que son como las variantes anatómicas que veríamos, y los nervios intercostales del séptimo al 11 se van a convertir en nervios toracoabdominales. ¿Por qué es relevante esa inervación? Pues porque estos nervios intercostales nos van a dar 2 ramas, una lateral cutánea y una anterior cutánea, que nos van a dar la inervación de todo ese segmento, convirtiendo así la formación de los dermatomas. Muy relevante en el abordaje, ¿por qué? Porque si no hacemos un buen manejo del dolor o un bloqueo de estos dermatomas, pues vamos a generar un dolor crónico que va a discurrir en toda la región del dermatoma. No solamente donde incidimos, sino en toda la región del dermatoma. La pared torácica, entonces, como tal, la vemos que no es una pared gruesa, es una pared delgada que tiene un componente de piel, un componente de la fascia superficial, los 3 músculos, el músculo intercostal externo, intercostal interno y el intercostal íntimo, que no se los mencioné ahora, pero sus fibras discurren en el mismo sentido del intercostal interno y tiene también función en la aspiración. Posterior encontramos el paquete vasculonervioso que ya les mencioné, la vena del arco costal, la arteria y el nervio, y estos 3 todos dan unas ramas colaterales que discurren por la cara superior de la siguiente arco costal. ¿Por qué es relevante? Pues porque a veces siempre decimos que cuando vamos a incidir en la caja torácica superior al arco costal, pero debemos recordar que también hay lesión vascular a ese nivel que nos puede generar un sangrado o una complicación nerviosa. Posterior a ese paquete tenemos entonces, acá está, tenemos la fascia endotorácica, que la fascia endotorácica nos va a servir de anclaje de la pleura parietal costal a la pared torácica, y que hacia superior, cuando llega a la cúpula de los pulmones, se va a convertir en una membrana suprapleural porque es fibrótica. Posterior tenemos la cavidad pleural, la pleura visceral y la pleura parietal, sí, la pleura visceral y el pulmón. Bueno, ¿cuáles son las variantes anatómicas más relevantes y digamos que clínicamente las que más afecciones nos podrían generar? La presencia de una cosella cervical supernumeraria, sea unilateral o bilateral. Acá tenemos una imagen de un estrechamiento de la salida torácica superior, solamente del lado derecho, no del lado izquierdo, que puede generar compresión nerviosa, compresión vascular, y de esta forma generando sintomatología, es la que más síntomas genera. Y ya dentro de las otras variantes anatómicas tenemos las vasculares, que podemos tener una arteria subclavia derecha aberrante, o sea que no sale de un tronco, sino que sale directamente del callado aórtico. Esta casi siempre se da por un hallazgo incidental, un hallazgo imagenológico, pero en realidad no genera clínica, y un arco aórtico derecho que también se da por hallazgos incidentales y casi siempre está asociado a otras anomalías cardíacas. Bueno, como grande, entonces, para nombrar de la cavidad torácica, ya no de la pared, sino de la cavidad, entonces tenemos que la aorta nos va a dar unas grandes ramas. Entonces, primero tenemos el tronco brachiocefálico, tenemos la arteria carótida común izquierda y la arteria subclavia izquierda, posterior descendiendo va a dar una rama para el arco bronquial y una rama para el esófago, continúa dando las ramas posteriores de los arcos costales, y acá no se alcanzan a ver, pero entonces nos va a dar las 2 arterias frénicas superiores.
Dentro de los nervios de la cavidad torácica vamos a tener el tronco simpático, vamos a tener los nervios vagos, que el nervio vago en su descenso nos va a dar dos ramas. Del lado derecho nos va a dar el laringeo recurrente, que va a retornar inferior a la subclavia, pero del lado izquierdo, a diferencia, no retorna por debajo de la subclavia, sino que retorna por debajo del arco aórtico y nos va a dar dos plexos, un plexo aórtico y un plexo esofágico. El esofágico se continúa hacia la cavidad abdominal en forma de dos troncos, de un vago anterior y un vago posterior. Bueno, y vamos a hablar del mediastino. ¿Por qué mediastino? Porque está en medio de dos cavidades pulmonares, en medio de dos pleuras, y vamos a hablar entonces de sus divisiones. Acá está muy grande y en texto simplemente lo vamos a mencionar, pero ya lo vamos a ver más gráficamente. Entonces el mediastino está dividido en mediastino superior y un mediastino inferior. Está dividido por una línea entre el ángulo manubrio-esternal y el T4 y T5. A nivel del mediastino superior, entonces vamos a tener anterior el timo, posterior vamos a tener la tráquea, esófago y el conducto torácico como más posterior. Vamos a tener también el arco aórtico, vamos a tener la carótida común izquierda, la subclavia izquierda, y vamos a tener en la parte venosa, vamos a tener la vena cava superior, el tronco venoso, brachiocefálico y las arterias y venas pericardiofrénicas. Vamos a también tener que va a discurrir en los nervios frénicos y los nervios vagos, tanto por el superior como por el inferior. Y por el inferior vamos a dividirlo en una cara anterior, media y posterior. La cara anterior en realidad tiene más un paquete, el remanente que haya del timo muy graso, pero es muy pequeño. En la cara media tenemos el gran componente que es el corazón y el nervio frénico que discurre por su cara anterior. Y en el paquete posterior vamos a tener el paquete vascular, el esófago y pues la aorta. Lo vamos a ver de forma más gráfica porque así es incómodo verlo. Entonces, el mediastino superior, acá vamos a ver que se pone de color el timo, posterior están los troncos brachiocefálicos y la cava, posterior el callado aórtico, la tráquea, el esófago y por último el conducto torácico. Esos serían los componentes del mediastino superior vistos gráficamente. Si vamos a verlos en una imagen de una toracoscopia, que es un poco más vívido y saber cómo se ven las estructuras realmente, acá lo voy a agrandar. Bueno, acá nos están señalando el primer arco costal, a este nivel nos están mostrando las fibras del músculo interno, acá nos están mostrando la vena torácica interna con su arteria torácica interna superior. Ambas, tanto la vena torácica y acá, confluyen en la vena cava superior, y acá el que nos está señalando es el nervio vago que discurre por la cara lateral. Ahí nos lo muestra muy bien. Acá nos va a mostrar a continuación la tráquea, un espacio pretraqueal sobre el cual se podría llegar a incidir, de ser necesario algún estudio, el arco de la vena ácigos del lado derecho, o sea, esta es una toracoscopia derecha. Y posterior a la tráquea nos va a mostrar el esófago, pero ahí no se alcanza a ver. Ya hacia más superior nos va a mostrar el tronco simpático. Ahí nos explica pues cómo se hace nos muestra pues las lesiones, las estructuras del tronco simpático. Y ya, ahí nos muestra pues como más imágenes. Del mediastino posterior inferior, entonces como les decía ahora, esta es la imagen gráfica, las estructuras que tenemos en el mediastino posterior. Entonces tenemos el nervio vago que discurre en la región posterior, después el esófago, después la arteria aorta, ya tráquea no hace parte del mediastino posterior inferior. Y acá tenemos la vista desde la toracoscopia. Entonces acá nos está mostrando el ligamento inferior pulmonar, y si vamos superior a él, entonces aquí nos está mostrando la aorta. No sé si están viendo ahí bien la imagen. Acá nos muestra la vena cava inferior, acá estaría el corazón y nos muestra el nervio frénico que discurren en el mediastino medio. Acá nos está mostrando el tronco de la ácigos. Anterior a él está la aorta, y anterior a él, acá no lo podemos ver de forma pues también, estaría el esófago, y esta línea que vemos acá, blanca, que cambia de color, sería el nervio vago.
Hacia superior se ve mejor el nervio vago, como lo pueden ver acá, discurre. Se ve muy bonito. Inferior a él estaría el esófago, acá aorta. Y nuevamente acá vemos el ácicos. Y por último, los voy a mencionar, pero no es la intención de la charla hablar sobre abordaje quirúrgico, solamente era anatomía de cavidad torácica. Vamos a hablar sobre algunas incisiones torácicas que están descritas. Entonces tenemos una incisión toracolateral posterior, una incisión perdón, una incisión así más enredada. Toracolateral posterior, toracolateral anterior. Tenemos una incisión tipo clamshell, que es una toracoesternotomía bilateral. Tenemos una esternotomía mediana, una mediastinoscopia superior a la escotadura y tenemos una mediastinoscopia anterior. Serían como a grandes rasgos los abordajes quirúrgicos que se podrían, o las incisiones torácicas que podríamos hacer. Por último, como conclusiones, entonces tenemos que el conocimiento de las relaciones anatómicas nos va a permitir mejorar la sospecha clínica y evitar los desenlaces adversos. También nos va a permitir conocer la anatomía vascular, que es indispensable para los abordajes quirúrgicos, y tener siempre presente que la anatomía va a ser el pilar fundamental para mejorar la interpretación de signos y síntomas a través de la exploración física. Si tienen alguna pregunta, profe. ¿Alguna pregunta en quien nos escuchan virtualmente, en el auditorio virtual?